Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, para este miércoles, 7 de octubre del 2020. Llegamos con nuestro segmento Vivencias con propósito. Como siempre resaltamos antes de iniciar este segmento, vivencias con propósito son el resultado de las circunstancias en las que hemos estado, por las que hemos pasado, esas circunstancias en las que continuamente estamos en movimiento, entrando y saliendo de ellas. ¿Por qué? Porque realmente debemos considerarla como que es nuestra academia. Y nuestra academia, ¿por qué? Porque dejamos de hacer muchas cosas, dejamos de aprender muchas cosas, dejamos de valorar muchas cosas que tendríamos que hacerlo y no lo hacemos y pues resultado de esas falencias que tenemos, pues nos enfrentamos a las consecuencias. Las consecuencias son esas vivencias a las que entramos, pero pues son dolorosas, nos sacan de la línea de confort, de esa comodidad que tenemos, pero siempre aprendemos, aprendemos y son esos peldaños en los que nosotros vamos avanzando para que todo vaya siendo totalmente diferente en nuestra vida, si es que así lo queremos. Porque pues si no queremos, no queremos estar en situaciones y queremos vivir siempre lo mismo, pues no importa cuántas veces caigamos, cuántas veces nos tropecemos con la misma piedra, vamos a seguir cayendo y vamos a seguir tropezándonos porque no estamos mirando. Entonces, realmente el propósito de esta vivencia es que tú ya aprendas a no tropezarte con la misma piedra, que tú aprendas a no caer en las mismas circunstancias, porque pues yo creo que el Padre nos ha dado una sabiduría inmensa. El Padre nos creó con sabiduría, nos dio la sabiduría. Así es que no tenemos nosotros que pedir sabiduría, esa sabiduría ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es activarla. Es lo único que debemos hacer y para eso sí tenemos que pedirle ayuda al Padre para que nos enseñe, para que nos motive realmente, aunque realmente nos mantiene motivado y yo creo que Él ya no puede hacer más por motivarnos. El hecho de que abramos nuestros ojos, de que nos podamos levantar sin dolores, de que podamos caminar sin ninguna ayuda, que podamos respirar por nuestros propios medios, que podamos ver, que podamos sentir, que podamos escuchar, que podamos ver lo que está a nuestro alrededor. Yo creo que esa es la motivación más grande que deberíamos tener. Pero desafortunadamente, algunos de nosotros necesitamos más motivaciones. Y cuando nosotros necesitamos más motivaciones, ahí es donde vienen esa situación en la que nosotros caemos en esas tentaciones, en esos errores, porque pues realmente no estamos viendo lo que realmente está al frente de nosotros. Estamos pensando que estamos viendo, pero no es así. Nos alejamos realmente de lo que es la verdad y nos alojamos en esa realidad que nos está mostrando el mundo. El mundo, cuando estoy hablando del mundo, realmente no estoy siendo religioso, no estoy hablando de ciertos tipos de doctrinas, no. Cuando estoy hablando del mundo es lo que es el exterior mío. Para mí, el mundo es lo que es el exterior mío, lo que está fuera de mí, lo que yo aprendo de él, lo que realmente me dejo enseñar. ¿Por qué? Porque el mundo realmente no podríamos decir que no, que es que todo el mundo es malo. No, no podríamos decir eso. Que hay personas que de pronto que no se ciñen a lo que tienen que hacer, que hay personas que no siguen esos lineamientos realmente, es una cosa, pero no todo el mundo, no todo lo que esté en nuestro exterior realmente significa mal. Eso significa realmente que es aprender, esa convivencia, aprender de esa persona que me está enseñando, porque pues afortunadamente el Padre utiliza ese mundo externo, ese mundo exterior para que yo aprenda, para que yo realmente ponga un balance en mi vida. Entonces, si tengo esa cualidad, si tengo esa facultad de atender, de escuchar lo que el Padre está enviando, lo que al que el Padre está enviando, entonces eso es bueno. Eso es bueno, ¿por qué? Porque me va a evitar muchos dolores de cabeza, me va a evitar muchas circunstancias ruidosas. Y cuando digo ruidosa significa lo que se sale de mí, lo que realmente yo he creado en mi vida un entorno
Y cuando yo ese entorno ya he vivido allí, ya lo tengo adecuado a mi entorno y no quiero como ese mundo exterior, no quiero como esos ruidos que se sientan allí. Ese es solo un ejemplo, solo un ejemplo. Pero lo más importante es poder entender que el Padre siempre nos está hablando, directa e indirectamente. Y en ocasiones decimos, es que yo quiero que Padre, tú me hables, que tú me hables en esta mañana. Y bueno, y nos sentamos ahí a esperar a que Él nos hable. Pero es que realmente Él está preparando personas. Él está preparando personas y Él te puede hablar a través de personas. Te puede hablar a través de un programa de televisión, te puede hablar a través de un niño, de una persona, de un consejo que te estén dando. Cuando te están dando un consejo realmente, que es un consejo verdadero, el Padre te está hablando de esa forma. Tómalo como si fuera de Él. No le des la honra y no le des la gloria a esa persona. Agradecerle, sí, porque se tomó el tiempo de ser obediente para con el Padre y hacer lo que Él le dijo que tenía que hacer, que era de darte ese mensaje, que era de aconsejarte. Pero no nos tenemos que alejar tanto realmente de lo que Él nos está dando, de lo que Él nos está dando, porque cuando empezamos a alejarnos de lo que Él nos está dando, empezamos a vivir en esa orfandad. Y ese tema de la orfandad es el que hemos estado tratando en los últimos segmentos de Vivencias con Propósito, porque cada uno entramos en una orfandad en un momento determinado por alguna circunstancia. Unos nos quedamos allí, otros salimos de allí. Entonces mi pregunta es para ti que estás escuchando, que me estás viendo, cuando tienes una circunstancia, cuando tú te enfrascas, te enfocas en una circunstancia, ¿tú te quedas allí o tú sales? Porque hay una gran diferencia. El tú quedarte allí dentro de esa situación, de esa circunstancia, significa que esa circunstancia se alargue, se extienda. Y no se está extendiendo porque el Padre la quiere extender. Primero que todo, nosotros estamos pagando esas consecuencias de lo que hicimos incorrectamente y por eso estamos en esa circunstancia. Pero que tú la largues o que tú la cortes, eso ya es decisión tuya, el Padre no tiene que ver nada allí. Él te ha dado esa sabiduría para que tú la uses, para que tú la actives. Y de acuerdo a eso, tú vivas lo que tengas que vivir, como lo tengas que vivir, pero de una forma sabia. No tienes que entregarte por completo y decir, este es el fin del mundo, es que aquí donde estoy ya no tengo salida, este es mi final. No, este no es tu final. El Padre no te trajo aquí el Padre te trajo con un propósito determinado, pero no te trajo aquí a que tú sufras, a que tú padezcas, a que tú tengas aflicciones. Él te trajo aquí para que tú disfrutes todo lo que hay a tu alrededor. Que si lo disfrutas o no lo disfrutas es decisión tuya. Que si lo vives o no lo vives es decisión tuya. Cómo lo vives es decisión tuya. Y cuando me refiero a cómo lo vives, estamos hablando de si tú aceptas lo que el Padre te está dando. Si tú aceptas y ves esos regalos que el Padre te ha dado. Si tú aceptas que Él te ha nombrado como administrador y como mayordomo de lo que tú tienes. Y cuando estamos hablando de esa mayordomía, estamos hablando de esa responsabilidad que tenemos por actuar correctamente, por ser sabios, por ser sinceros, por ser honestos. Y cuando estamos en esa situación, entonces yo creo que empezamos a poner en un balance, en una báscula realmente lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer. Y cuando realmente nosotros caemos en ese punto y que pesa más lo que estamos dejando de hacer, nos vamos a dar cuenta realmente que tenemos un criterio de orfandad. ¿Y por qué el criterio de orfandad? Porque bueno, realmente ese es el tema de hoy, ese criterio que tenemos sobre la orfandad. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer por alguna razón, estamos perdiendo esa paternidad. No le estamos dando la importancia a esa paternidad que el Padre tiene. No lo estamos honrando. Porque en un tema anterior hablábamos de nosotros, del temor que le tenemos al Padre. Al Padre nosotros no debemos temerle. Al Padre lo único que necesitamos darle es la honra y la gloria. Ese temor tenemos que ponerlo y cambiarlo al otro lado de que es la honra que nosotros tenemos que darle a Él. Cuando nosotros tenemos esa honra realmente, no podemos tener ese criterio de orfandad. Ese criterio de orfandad debe desaparecer por completo.
¿Por qué? Porque tenemos un Padre realmente que está con nosotros, que habita en ti, que todo realmente lo que tú tienes es porque Él nos lo ha dado. Y si Él nos ha dado eso realmente es porque tenemos ese Padre, no nos sintamos huérfanos. El hecho de que tú estés vivo hoy, el hecho de que tú estés sentado, que tengas la capacidad de escucharlo, este mensaje, es un regalo que tú tienes. Hay muchas personas que realmente no pueden hacerlo. Están en un hospital, están en una cama postrados, están en un estado de coma. Entonces, allí realmente sí puede decir que están esos huérfanos. Pero nosotros no somos huérfanos. Confiamos y creemos plenamente en lo que el Padre nos ha dicho. Creemos que lo que Él ha prometido se va a realizar. Creemos que como yo viva es y tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Yo tengo que vivir como si tuviera la paternidad. Yo tengo que vivir, pero con esa paternidad que se sienta a flor de piel. Esa paternidad realmente que se muestre y que yo pueda mostrar en todo momento y en todo lugar. Si yo estoy apto para eso, para desdibujar ese criterio de orfandad, estoy apto para mostrar a los demás quién soy yo. Y esa es la primera pregunta que tú deberías hacerte en esta mañana. ¿Quién eres tú? Y cuando estamos haciendo esas preguntas, no digamos es que mi nombre es Jorge Giraldo, porque realmente nunca te preguntaron cómo te llamas. Te están diciendo quién eres tú. ¿Tienes una respuesta para esa pregunta? Tienes una respuesta porque esa es la base principal. Esa es la plataforma para tú empezar a salir de esa orfandad, para empezar a abandonar ese criterio de orfandad. Entonces, cuando te pregunten a ti quién eres, tú eres el hijo del Padre. Esa es la primera realidad. Y con esa primera realidad que tú tienes, tú estás venciendo ese criterio de orfandad. Ya diste el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso y todos los que vienen por delante? Empezar a vivir como hijo. Y como hijo tienes tus responsabilidades, tienes tus deberes, tienes tus derechos. Entonces tenemos que ejecutarlos de esa misma forma. ¿Por qué? Porque así como el Padre nos da realmente todo lo que nosotros necesitamos, Él también hace unas pequeñas demandas. Y digo pequeñas demandas porque en comparación con todo lo que recibimos, es muy poco lo que Él pide. ¿Qué nos pide Él? Pero te pregunto yo a ti, pregúntate a ti mismo. ¿Qué te pide el Padre a ti? ¿Qué te pide realmente por lo que tú recibes de Él? Aunque Él no da para recibir. Él no da para recibir. Él da porque Él es amor. Él da porque sabe que somos sus hijos. Así como tú le das a tus hijos lo que tienes que darle sin esperar nada a cambio, esa es la misma forma. El Padre nos da a nosotros lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Tú a tus hijos los amas, los consientes, los llevas a lugares privilegiados, a lugares que ellos quieren, porque tú les amas. Eso mismo sucede con nosotros. El Padre nos ama, nos da realmente más de lo que nosotros necesitamos. No nos pide nada a cambio, no nos pide nada grave, nada grande. A cambio, ¿qué nos pide Él? Honra, nos pide fe y nos pide obediencia. ¿Será que es muy difícil? ¿Será que es muy difícil complacer a ese Padre? ¿Será que es muy difícil empezar a quitar ese criterio de orfandad que tenemos en nuestras vidas? ¿Será que es muy difícil empezar a vivir con la ayuda del Padre únicamente, a ser dependientes de Él solamente? Tendríamos que empezar a buscar esa dependencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en esa dependencia, sabemos que ahí no nos va a faltar nada. Sabemos que ahí todo lo vamos a tener. Y cuando todo lo vamos a tener, ¿por qué estar buscando en otro lado? Porque estar buscando en otro lado lo que no vamos a encontrar porque no lo vamos a encontrar. ¿Por qué desviarnos del camino realmente cuando ya tenemos un camino hecho por Él? Porque pues realmente nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos eso claro, entonces ¿por qué no confiar plenamente en Él? Porque nos dice que es la verdad. Porque realmente todo lo que nos promete, todo lo cumple. Él no miente, no necesita mentir para quedar bien con nosotros. Todo lo que Él prometió desde un comienzo, todo lo tenemos a nuestra disposición, todo nos lo ha dado. Que lo recibamos o no es otra cosa. Nosotros somos responsables por aceptar, por vivir,
por tener esa paternidad al lado de nosotros. Pero si no lo vives realmente como lo tienes que vivir, vas a pasar obligatoriamente por caminos que no tienes que pasar. Te vas a tropezar por esas piedras que te estás tropezando. Vas a empezar a dudar de ti. ¿Por qué? Porque es que cuando yo no sé quién soy, no sé a quién represento, no sé por qué estoy aquí, en un momento determinado voy a pensar que mi vida no tiene sentido, que lo que yo estoy haciendo aquí es nada, que estoy perdiendo el tiempo por completo. Pero qué bueno es escuchar cuando alguien empieza a sentir hambre y sed de esa palabra, que es por lo que estamos aquí. Estamos aquí realmente para estar sedientos y hambrientos de esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra la vamos a tener que multiplicar en un día determinado. Alguien va a venir hacia ti pidiéndote esa palabra que tú aprendiste en el día de hoy. Y cuando realmente tú estés haciendo esto, que tengas esa hambre y sed de palabra, que quieras alimentar a los demás, no físicamente, que lo quieras alimentar espiritualmente, porque esa ayuda física realmente la va a dar el Padre. Nosotros no somos autónomos para decir, yo voy a sacar esto y lo voy a dar. Cuando nosotros hacemos eso es porque el Padre ya ha puesto ese punto en nosotros. El Padre ya ha puesto ese deseo. ¿De qué? De que multipliquemos cada uno de los dones y talentos que Él nos dio. De que esa administración y mayordomía sea ejecutada como Él quiere que la ejecutemos y de acuerdo a sus principios básicos, que es el compartir, que es el multiplicar. Y el multiplicar realmente, solamente pensamos que multiplicar es la parte física. Cuando estamos hablando de multiplicar, estamos hablando también de la parte espiritual. Y ojo con esto, esa parte espiritual es la más importante que la parte física. Porque la parte física realmente no se va a morir realmente el día de hoy ese cuerpo si no recibió una comida. Pero esa parte espiritual sí va a empezar a tambalear por ese consentimiento, por esa falta de conocimiento que yo tenga en el día de hoy, por ese criterio bien ahondado que yo tenga de esa orfandad, el enemigo va a entrar en mi vida y la va a transformar por completo. El estómago no, el estómago va a estar ahí. Ese almuerzo, esa comida es física realmente, si no llega en una hora, llegará a las 2 o a las 3 horas. Pero en un momento determinado, lo que es esa parte que maneja la mente, en un momento de crisis, a ti te puede pasar muchas cosas. Tú puedes tomar una decisión en 5 segundos y en 5 segundos te puede pasar muchas cosas en tu parte psicológica, pero en tu parte física, tu cuerpo, tu estómago va a durar 3, 4, 5, 6, 12 horas, 18 hasta un día sin comer. Esa parte espiritual no lo acepta. Esa parte espiritual es la que tenemos que estar alimentando cada día, en cada momento, diciendo quién eres tú, qué representas, qué haces aquí, por qué estás aquí. Cuando tú tengas claro todo de qué es lo que estás haciendo aquí, qué representas, vas a ver la diferencia. Vas a ver la diferencia y te vas a dar cuenta que a partir de ese momento, esa orfandad ya empezó a ser derrotada. ¿Y cómo empezó a ser derrotada? Porque tú tomaste la decisión. El Padre te ofrece la paternidad. Lo que tú tienes que hacer es aceptar esa paternidad. Y al aceptar esa paternidad estás derrotando la orfandad. Entonces, en eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Otra cosa muy clara que debemos tener en cuenta es que todos los gobiernos, llámese democráticos, que supuestamente son los mejores tipos de gobierno, pero bueno, todos los gobiernos están influenciados y casi dominados por esa clase política realmente que es la que nos aleja a nosotros, la que nos ayuda a coger esa dependencia del gobierno, esa dependencia física de alguien que no nos da lo que nosotros necesitamos. Nosotros estamos dependiendo del Padre, pero es que Él provee lo que nosotros necesitamos. Queremos depender del gobierno, pero es que el gobierno no provee lo que nosotros necesitamos. Y si podemos ver en esta pandemia, ¿qué pasó con el gobierno? El gobierno pues dijo que estaba ayudando a las personas supuestamente de bajos recursos y les estaba dando un dinero, les estaba dando 160.000 pesos eh, al mes aquí en Colombia. Y para los que no son de acá de Colombia, 160.000 pesos representan un promedio de $50. ¿Tú vas a comer en un mes con $50? Si tú lo haces, dime,
porque podríamos enviar todas esas personas donde tú estás o donde tú sabes que se puede vivir con $50. Pero entonces es allí donde nosotros empezamos a crear esa dependencia, porque el gobierno me dio hoy $50, empiezo yo a depender de ese gobierno, empiezo a confiar en ese gobierno, cuando realmente lo único que están tratando de hacer es borrar de mi mente esa paternidad que existe del padre y esa dependencia que ellos están empezando a crear y que esa dependencia sea muy radical del gobierno. El gobierno realmente no está tan preocupado por mí, por mi bienestar. El gobierno está preocupado por mantenerte bajo ese dominio, por mantenerte bajo ese criterio de orfandad. Esa es la lucha que existe realmente, podríamos decirlo, entre lo que es entre el gobierno y esa parte espiritual. Hay una lucha constante donde el gobierno quiere apoderarse realmente de lo que nosotros tenemos, de decir qué tenemos que creer y cómo lo tenemos que creer. Pero esto ya tiene que parar, debemos parar ese criterio de orfandad. Somos quienes somos, llegamos aquí porque el Padre nos envió, el gobierno nunca nos envió. El gobierno de pronto en ocasiones lo que hace es que procura que tú te muevas de un lugar a otro porque tú mismo no aguantas la situación en la que estás viviendo, porque estás trabajando y lo que estás devengando no te alcanza para nada. Pero esa es la dependencia que nosotros vamos creando del gobierno. Cuando nosotros empezamos a depender del Padre, automáticamente se llega a ese cambio de que Él nos da lo que nosotros necesitamos y sin importar cuánto cueste. Si realmente Él sabe que lo que tú estás buscando lo necesitas, Él te lo va a dar. Otra situación es cuando empezamos a pedir cosas que no necesitamos. Ya es otra situación totalmente diferente. Nosotros estar pidiendo lo que no necesitamos, el primero es ¿por qué lo estamos pidiendo? Segundo, ¿para qué lo estamos pidiendo? Y un ejemplo muy claro es que nosotros empezamos a decir, yo quiero una casa con 5 cuartos, 6 cuartos, 8 cuartos y voy a comprármela. Y bueno, te la compras, pero ¿qué haces por el resto de tu vida? Empezar a trabajar el doble para pagar esa casa. ¿Tienes tiempo para disfrutarla? No tienes tiempo para disfrutarla. ¿Por qué? Porque realmente te has cegado por lo que el mundo te está mostrando, por lo que esa sociedad te está mostrando. Esa sociedad te está diciendo que tú tienes que tener algo o ser, o ser alguien para hacer algo. Y eso no es así. Tú ya eres alguien. Tú ya eres. Lo único que tú necesitas es empezar a hacer. Eso es lo que el Padre te muestra, eso es lo que el Padre, los caminos que el Padre te muestra. Entonces, no te enfoques tanto realmente en esa clase política, en esa dependencia política, porque podemos decir que en esas dependencias no existe ni la moral ni principios. Allí se arrolla lo que sea, allí te quitan realmente ese criterio, allí te ponen ese criterio de orfandad. ¿Y por qué? Porque realmente podemos decir que somos huérfanos cuando yo digo que tengo $50 para comer en un mes con mi familia. Eso es criterio de orfandad. Pero realmente esos $50 que te están dando no son parte de ese gobierno que te lo están dando. Es parte de esa riqueza que el Padre tiene porque Él es el dueño del oro y la plata. Todo lo que esté aquí a nuestro alrededor se mueve a través de Él. Que el gobierno en su magnificencia les dio por dar $50 a las personas para que las personas sobrevivan y la gente se sienta contenta con eso, ya es otra cosa. Pero nosotros estamos aquí para ambicionar, para querer mucho más realmente lo que nosotros estamos buscando, para tener más de lo que realmente nosotros tenemos. Pero eso sí, que todo lo que tengamos sea porque ha sido provisto por el Padre, sea porque ha sido conseguido por buenos medios, por esos medios que el Padre usa como dones, talentos, como mayordomía y administración. Que esos medios realmente son a los que nosotros podamos llegar por medio de esa paternidad. Abandonemos ese criterio de orfandad, abandonemos ese criterio de dependencia de los políticos. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué hacen estos políticos? Estos políticos lo único que hacen es aprobar leyes, aprueban leyes, crean leyes que no tienen ningún sentido. ¿Y esas leyes qué hacen? Lo único que hacen es traen un perjuicio a todos los campos de la sociedad en el que nosotros nos movemos. Y bueno, ¿qué pasa allí? Pues podemos decir que como es lógico, pues para la familia, que es la misma base de esa sociedad.
Es allí esa familia donde se siente frustrada, es allí esa familia donde se siente realmente que ese criterio de orfandad se expande. ¿Por qué? Porque si el papá o la mamá se sienten que están huérfanos, los hijos automáticamente se van a sentir huérfanos. Tienen sus padres físicos, sí, pero no, eso, no lo sienten, no viven con esa paternidad. ¿Por qué? Porque realmente el padre pues no permanece en la casa porque tiene que trabajar para conseguir, no sé, $50 para vivir en un mes. La mamá tiene que hacerlo igual. Entonces, en un momento determinado, esa sociedad empieza a aumentar con ese criterio de orfandad. Y allí es donde empieza a todo a cambiar en nuestra vida. Es donde empieza a mostrarse realmente lo que nosotros no somos. Y lo importante no es tanto que se muestre, es que lo empezamos a creer, lo empezamos a creer. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a mostrarse esa crisis familiar, empieza a evolucionar esa crisis familiar. Y esa crisis familiar significa que como el papá y la mamá no tienen la capacidad económica para aportar para el hogar, entonces cada miembro de la familia tiene que irse abriendo, buscándose sus propios medios para alimentarse, entre comillas. Entonces ya con eso vamos a situaciones del robo, del hurto, de la marihuana, de todos los vicios que tenemos sabidos y por haber y todos los que se van creando, pero todo eso es por esa dependencia que hemos creado del gobierno. Esa crisis familiar tiene que ver con ese criterio de orfandad. Así es que todo lo anterior, todo esto anterior de lo que hemos hablado, tiene sumida a la familia en todos los países del mundo. No estamos hablando que sea solamente en Colombia o los países latinoamericanos. Estamos hablando en todos los países del mundo. Y cuando digo en todos los países del mundo, de pronto alguno de ustedes va a decir, pero es que en Estados Unidos se vive diferente. Sí, se vive diferente porque hay un poco más de capacidad para trabajar en diferentes áreas, pero esa orfandad existe allá y aquí. Esa orfandad es a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque en eso es lo que están trabajando los gobiernos, que tú dependas directamente de él. Y te van a poner vacunas, te van a poner estudios, en sí como tantas leyes que se están aprobando acá en Colombia o que quieren aprobar, que ya al hijo no se le puede castigar, que ya, digamos, la educación en casa, que ya se ve que está adquiriendo un proceso, entonces ya dicen que tiene que ser regulada por el gobierno, que tienen que darle al papá, a los padres, la educación que ellos deben darle a los hijos. Entonces, esto realmente, eso se convierte en una gran crisis social. Y no solamente social, eso se convierte en una crisis social, económica y política, para los cuales los padres de familia tienen una sola respuesta. Lo que hacen o lo que hacemos o lo que de pronto en ocasiones hacíamos era dejarnos arrastrar por esa corriente, dejarnos arrastrar realmente por lo que nosotros vemos que los demás están haciendo. Pero es que nosotros tenemos que entender que cada uno tenemos nuestros dones, talentos ya asegurados, tenemos esa sabiduría ya totalmente puesta en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Como les decía anteriormente, activémosla. No nos dejemos llevar de la corriente. No nos dejemos estar moviéndonos siempre de los vecinos, de los familiares y profesores, que muchas veces han sido educados con una incompetencia. Y esa incompetencia realmente no es culpa de ellos tampoco. Los obligan realmente por falta de esa paternidad, por tener ese criterio bien ahondado de orfandad. Ellos se han sumido a ese punto de que están enseñando lo que tienen que enseñar, lo que el gobierno les ha dicho que tienen que enseñar, más no lo que ellos creen. Y yo creo que en ocasiones tú a veces has escuchado que en las escuelas se habla mucho de que tienen que enseñar esto, pero no es lo que ellos quieren, no lo que ellos creen que es lo correcto. Pero cuando entonces ya pasamos a ese punto de la educación en casa, nos quieren coaccionar, nos quieren llevar a puntos, ¿no? A la pared realmente, y esa pared es donde está la educación que ellos quieren que pongamos en nuestros hijos. Así es que se parte de lo que es tu familia. No te alejes de esa paternidad. Camina siempre de la mano con esa paternidad. Tener esa orfandad en nuestras vidas cuesta y pesa. Y esto es un gran problema para nosotros. Y si es un gran problema para cada uno de nosotros, se va a convertir en un problema para nuestra sociedad. Muchas veces realmente esa incompetencia y esa informa intelectual de todos los que están a nuestro alrededor tienen un énfasis muy efectivo en lo que es la vida moral y social de mis hijos,
de todos los que me rodean, de los que están a mi alrededor. Y allí es donde empieza este problema de cuál es el punto crítico que tenemos ahora. Ahora, en esta forma podemos decir pues que la orfandad irá creciendo cada día más si cada uno de nosotros no nos enfocamos en tener que hacer, en hacer lo que tenemos que hacer, en mostrar lo que tenemos que mostrar, en dar a conocer lo que el Padre nos ha dado. Ahora, lo mismo que todas las consecuencias de la misma, pues no existe ningún plan. El único plan que existe es el del gobierno. El único plan que existe es el del gobierno. Pero ¿dónde está tu plan para vencer esa orfandad? ¿Dónde está tu plan, ese plan magnético para traer la paternidad del Padre? Y no estamos echando la culpa al Padre porque Él está allí con su plan, Él está allí con su bendición, con su amor. Así es que es decisión de nosotros. Es decisión de nosotros dejar de depender de ese gobierno, de esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros como padres de familia, como hijos del Eterno, estamos aquí para combatir lo que es la orfandad. Eso es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Eso a lo que nosotros tenemos que llegar cada día. Bueno, estimados oyentes, pues el tiempo se nos acaba, lastimosamente. Son temas realmente muy importantes, son vivencias que cada uno de nosotros tenemos. Y pues realmente yo creo que por esa etapa que hemos pasado en momentos por esa falta de paternidad, hemos tenido muchas veces, hemos vivido por muchos años con ese criterio de orfandad. Pero es hora de que tú rompas esas cadenas. Es hora de que tú abraces a ese padre que tú tienes y lo aceptes en tu vida. Reconozcas que lo que tú estás viviendo realmente lo estás viviendo porque no has aceptado su paternidad. Que ese criterio de orfandad ha estado latente, pero hasta hoy, hasta este momento. Así es que tú debes crear en tu mente, debes crear en tu alma realmente quién eres tú. Y cuando te digan quién eres tú, no digas tu nombre porque esa no es la respuesta correcta. Cuando te pregunten cómo te llamas, di tu nombre. Pero cuando te pregunten quién eres tú eres un hijo del Eterno. Tú eres un hijo del Padre al cual tú renunciaste por completo a esa orfandad que no existe en tu vida a partir de este momento. Entonces debemos declarar eso para nuestras vidas y para la vida de los demás. La orfandad no es amiga. La paternidad es la que nos cubre, es esa sombrilla, es esa cobertura que tenemos de tiempo completo, 24 horas, 7 días a la semana. Si tú quieres y crees en ella, lucha por ella, actívala, llama al Padre, ora y en este momento rechaza ese criterio de orfandad. No tengo derecho a ese criterio de orfandad porque tengo un Padre que todo lo tiene y que todo lo quiere y todo lo puede. Un Padre que nunca miente. Cuando yo esté con ese concepto claro de que el Padre realmente es mi Padre, que Él es el que da esa paternidad, que esa paternidad espiritual también la da Él y esa paternidad física la provee. Entonces, oremos por esa paternidad espiritual, oremos por esa paternidad física, oremos porque yo pueda ser un buen padre, porque yo pueda ser una buena madre, porque podamos ser buenos hermanos. Y eso es demostrar lo que es la paternidad del Padre. Eso es demostrar lo que es esa paternidad que nosotros tenemos que multiplicar y que dar a los demás. Estimados oyentes, muchas gracias. Esperamos que realmente el Padre haya hablado a ti, que tú abandones ese criterio de orfandad, que tú sabes que por ser hija o hijo, tú no tienes derecho a esas enfermedades que tú piensas que las tienes ahora. Por ser hija, tú eres realmente y por ser hijo, tú tienes la capacidad de sanarte, de curarte, pero tienes que creerlo. Y tú lo vas a empezar a creer cuando abandones por completo ese criterio de orfandad. Así es que muchas gracias a nuestros oyentes y bueno, nos veremos en el próximo segmento. Vivencias con propósito sería el próximo, Vivencias con propósito el próximo miércoles a las 11 de la mañana. También los invito a nuestro siguiente segmento, Noticias Noti Hoy. Así es que muchas gracias y un cordial saludo.